Comienza el acto de conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio de recuerdo a las víctimas, por lo que se ruega no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, les damos la bienvenida al Senado, donde vamos a celebrar este acto solemne con motivo del Día de la Memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Estamos encantados y honrados de contar con ustedes en esta ceremonia y haremos todo lo posible para que esta ceremonia respetuosa y solemne se siga celebrando en el Senado de España. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Este día hace referencia a la liberación del mayor campo de exterminio nazi el 27 de enero de 1945, el de Auschwitz-Birkenau. Por tanto, se van a cumplir 79 años de aquel hecho. Quiero saludar en nombre del Senado y agradecer que hoy nos acompañen el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres, embajadores y representantes del cuerpo diplomático, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Berzaquén, el director general del Centro Sefarad de Israel y jefe de la Delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, don Jaime Moreno, el director del Instituto de Cultura Gitana, don Diego Luis Fernández, a la vicepresidenta Damika Mathausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa, al rabino y presidente del Consejo Superior Rabínico de España, Moshe Ben Daham, también a los miembros de la Mesa del Senado y del Congreso, senadores, diputados, alcaldes, resto de autoridades, representantes de las distintas organizaciones y a todas las personas que asistís y participáis en este acto. Y en especial, de manera muy especial, a los alumnos y miembros de los centros educativos aquí presentes, a los que en mi posterior intervención haré una referencia muy explícita. Además, agradezco la presencia y participación de Rocío García Cabello, que interpretará varias piezas musicales a violín durante el posterior encendido de velas. Procedemos ya al comienzo de este acto solemne y para ello cedo la palabra a don Jaime Moreno, que ejercerá de relator del acta. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La Shoah, la catástrofe, fue fruto del mal con mayúsculas, un régimen que asesinó a 6 millones de judíos, entre ellos más de 1 millón de niños, por el hecho de ser judíos. A ello hay que sumar el asesinato de cientos de miles de personas, de colectivos como gitanos, homosexuales, personas con discapacidad o disidentes políticos, como los deportados españoles. Antes de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 10 millones de judíos vivían, trabajaban y prosperaban en Europa. Eran comunidades plenamente integradas en sus países que conservaban además su identidad judía y hablaban sus propios idiomas como el yiddish o el ladino. El mundo judío de entreguerras era creativo y floreciente, un rico mosaico. En tan solo 4 años, todas estas comunidades judías fueron arrasadas. En una década, la mayor parte de Europa sería conquistada por la Alemania nazi. En 1945, 2 de cada 3 judíos fueron silenciados para siempre, asesinados mediante métodos escalofriantes. A diferencia de la Europa de entreguerras, la Europa actual está del lado de las comunidades judías ante su comprensible miedo por el auge del antisemitismo. Europa está comprometida en combatir el antisemitismo, como lo demuestra la aprobación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo de 2021 y que España adoptó su propio Plan Nacional en 2023. En primer lugar, damos paso a las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Excelentísimo señor don Pedro Rollán, presidente del Senado. Excelentísimo señor don Ángel Víctor, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España. Excelentísimas embajadoras y embajadores, distinguidos miembros del cuerpo diplomático,
señorías, autoridades, representantes de las distintas confesiones religiosas, doña Eva Leitman Borer, doña Roda Enel de Abecasis y don Pedro René, supervivientes del Holocausto, don Jaime Moreno, director del Centro Sefarad de Israel, señoras y señores. Un año más, gracias a la cortesía y hospitalidad del Senado de España, estamos aquí para recordar y honrar la memoria de más de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto a manos del régimen nazi. Un régimen cuyo exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos, como los discapacitados físicos y mentales, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos y disidentes políticos, entre ellos más de 5.000 republicanos españoles de los casi 9.000 que fueron deportados a los distintos campos de concentración. Saludo afectuosamente a doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Miquel Mauthausen, y a don Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, a los que me es un placer volver a verles de nuevo. Hace de aquello 79 años, pero el dolor y el abatimiento del pueblo judío, reflejado en las imágenes de los supervivientes y en la de la tristeza de los pocos niños que quedaron abandonados en los campos de la muerte, permanece y permanecerá siempre muy presente en nuestros corazones. Como sabemos, el Holocausto no surgió de la nada, por generación espontánea. La Shoah es la culminación de un proceso histórico alimentado siglos por siglos y que se puede definir con una sola palabra: antisemitismo. El antisemitismo ha estado presente en Europa desde hace casi 20 siglos y en los 3 últimos meses ha vuelto a golpear con una fuerza inusitada. El pasado 7 de octubre vivimos la mayor masacre de judíos después del Holocausto. Nuestro pogrom actual, un crimen de lesa humanidad con la misma motivación: matar judíos por ser judíos. El sábado 7 de octubre, durante la festividad religiosa judía de Simchat Torah, de la alegría de la Torá, unos 2.000 miembros de la organización terrorista Hamás y otros grupos terroristas irrumpieron en el territorio soberano de Israel por mar, tierra y aire, invadiendo más de 20 kibbutz y el lugar en que paradójicamente se celebraba un festival por la paz. Lo que siguió, al amparo de miles de cohetes disparados indiscriminadamente contra la población civil de Israel, es bien conocido. La masacre, mutilación, violación y secuestro del mayor número de ciudadanos que los terroristas pudieron encontrar antes de que la fuerza de Israel los repeliera, mostrando abiertamente su júbilo. Torturaron a niños delante de sus padres y a padres delante de sus hijos. Quemaron vivas a personas, incluidos bebés. Violaron a centenares de mujeres y mutilaron a hombres y niños. En total, ese día, ese solo día, en unas horas, 1.200 personas fueron masacradas, más de 5.500 fueron heridas y unos 240 rehenes fueron secuestrados. Entre ellos, niños, familias enteras, ancianos,
personas con discapacidad y supervivientes del Holocausto. Todos han sufrido torturas, hambre y las mujeres, además, abuso sexual. Hasta el día de hoy, solo 114 han regresado a sus hogares. El antisemitismo ha mutado a lo largo de los siglos, primero con un fundamento religioso, después racial y ahora político, pero en esencia responde siempre a la misma raíz, el odio al judío por diferente. En la actualidad asistimos a diario a estas manifestaciones de antisemitismo revestidas del traje mal disimulado de antisionismo. El odio al Estado judío, el odio al Estado de Israel. Porque cuando se grita del río al mar, Palestina será libre, se está llamando a la aniquilación del pueblo judío, a la expulsión de los judíos de su país legítimo y legitimado internacionalmente. Israel, el lugar donde el pueblo judío ejerce desde su creación su derecho inalienable a su autodeterminación. Señoras y señores, como dijo Edmund Burke, para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Y hoy estamos aquí, hombres y mujeres buenos, y necesitamos que nuestro grito contra el mal se escuche, que nuestra lucha contra el antisemitismo que precede a la barbarie sea enormemente eficaz. Si no condenamos sin paliativos las atrocidades cometidas el 7 de octubre, estaremos faltando a nuestra responsabilidad, al compromiso con los valores de la vida, la libertad, el derecho a la diferencia y a nuestra civilización tal y como la hemos concebido. Pero lamentablemente el auge del antisemitismo a partir del 7 de octubre también ha llegado a nuestro país, como nunca se recuerda en muchísimos años. Colegios, institutos y universidades con pancartas contra los judíos, pintadas en las calles elogiando a Hitler, viviendas y comercios de judíos marcados con la estrella de David, que tantos recuerdos nos trae. Intento de asalto a una sinagoga cuando los fieles estaban rezando. Niños judíos insultados en las calles. Llamamiento a la muerte de judíos. Boicot contra los judíos. El asalto a un hotel en Barcelona porque el propietario era judío. Los españoles judíos hemos tenido que quitar a nuestros hijos los uniformes para que no se les identificara con el colegio judío. Hemos tenido que utilizar gorras para taparle nuestras cabezas para que no se vea que llevamos la kipá. Y nuestros colegios, centros comunitarios y sinagogas continúan protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este solemne acto quiero mostrar, en nombre de todas las comunidades judías de España, nuestra gratitud y reconocimiento a los responsables políticos y a todas las fuerzas de seguridad del Estado por la protección modélica que nos brindan día a día. Pero en un Estado democrático, donde el derecho y la tolerancia gobierna la convivencia, no es cuanto menos una anomalía que las personas creyentes de las distintas religiones puedan acudir a sus lugares de culto con total libertad y nosotros, los judíos, necesitemos para ello protección policial. No es una anomalía que los niños judíos que acuden a colegios judíos
Pregunten a sus padres de forma insistente: papá o mamá, ¿por qué está la policía todos los días en las puertas del colegio? ¿Pasa algo? ¿Me tengo que preocupar? Por eso, señoras y señores, nunca más es ahora. Ahora es urgente apelar a la responsabilidad de todos para combatir el antisemitismo. Nuestro país forma parte de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que provee de herramientas y apoyos para combatir el antisemitismo. El año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional para la implementación de la Estrategia Europea de lucha contra el antisemitismo y fomento de la vida judía. Y estamos trabajando, junto con el Ministerio de la Presidencia y Centro Sefarad, en el desarrollo de este proyecto para que también sea un instrumento más, un instrumento eficaz para la lucha contra el antisemitismo. Señoras y señores, nunca más es justo ahora. El silencio es complicidad, como también lo fue en los años del Holocausto. Nunca más es una llamada a la acción, a la moral, al coraje y a la libertad. Muchísimas gracias. Por las víctimas gitanas interviene don Diego Fernández Jiménez, director del Instituto de Cultura Gitana. Se lo debemos a nuestros antepasados. Presidente del Senado, ministro, representante de las comunidades judías, vicepresidenta de Amiga Almantausen, director de Casa Sefarad, embajadora, diputados, senadores, autoridades, señoras y señores. Querido Pedro, superviviente del campo de Ribesaltes, donde escuchaste cantando fandangos gitanos y donde te consolaron a través del flamenco. Se lo debemos a nuestros antepasados y se lo debemos a nuestros sucesores. Es la única manera de que no se olvide. Judíos y gitanos hemos sufrido reiterados exterminios a lo largo de la historia. En el caso de los gitanos, los exterminios han sido reiterados desde nuestra salida de India. La primera diáspora se produce por el exterminio de Mahmud al-Ghazni en la lejana Cachemira, en Punjab. Ahí se produce la primera diáspora después del asesinato de miles y miles de gitanos. Durante la época del Santo Oficio, a partir de 1480 en España, muchos gitanos y sobre todo muchas gitanas fueron quemadas literalmente en la hoguera, acusadas de brujería por practicar la quiromancia o la cartomancia. La legislación reiteró muchos exterminios. Hasta el marqués de la Ensenada, que ha pasado a la historia como un buen hombre, pero que fue uno de los verdugos más graves que ha tenido España con respecto a los gitanos. La gran redada de 1749, el 30 de julio de 1749, llevó a gitanas y gitanos a galeras, a las casas de la misericordia. Personajes históricos como Rosa Cortés en la Casa de la Misericordia de Zaragoza consiguió liberar, fue una héroe que liberó a 52 mujeres gitanas. Las discriminaciones en Alemania fueron reiteradas a lo largo de la historia, igual que con respecto a los judíos. Pero a partir de la llegada de Hitler al poder, las esterilizaciones generalizadas de mujeres gitanas a partir del año 33 fueron absolutamente importantísimas. Los primeros niños gitanos asesinados fueron en Buchenwald. 250 niños gitanos sufrieron la muerte
probando los temibles cristales de Ciclón B, recién inventados. A partir del año 42 se produce una legislación generalizada del asesinato masivo a los gitanos y a las gitanas, algo parecido a lo que ocurrió con los judíos en la Casa Guanxi. Algo exactamente igual, era el mismo tipo de legislación. Los exterminios no solamente se produjeron en Alemania, sino que se extendieron a otros países satélites, a la Rumanía de Ion Antonescu, al gobierno títere de Ante Pavelic en Croacia, donde fueron asesinados miles y miles de gitanos en Jasenovac. O en Polonia, en Lwow y Kurhol, donde muchos niños gitanos, bebés, fueron estrellados literalmente contra los troncos de los árboles. El número de gitanas y de gitanos asesinados ha ido incrementándose a partir de las investigaciones, porque hemos sufrido luego un holocausto olvidado. Nosotros le llamamos el Samudaripen, olvidado. A medida que se van incrementando las investigaciones, va incrementándose el descubrimiento de campos de exterminio, como el de Lety en Bohemia, hace relativamente poco tiempo. Las cifras de las que se habla en este momento están superando el 1.000.000 de gitanos y gitanas asesinados. Somos supervivientes. Pero los supervivientes, al superar un destino al que estaban condenados, son hibernados en la historia. Son hibernados a todos los sectores, a judíos, gitanos, personas con discapacidad, personas del movimiento LGTBI, son hibernados en la historia. Y viven en el mundo de las sombras, en el otro lado del espejo. No cuentan, tendrían que haber muerto. La discriminación política es el resultado de la estrategia que siguen los que viven para ignorar a los que solo sobreviven. Y los gitanos somos supervivientes, solo supervivientes. En España ya les he relatado acontecimientos históricos que tendríamos que tener muy en cuenta en esa memoria, lo hablaba antes con el señor ministro, en esa memoria democrática. Miren si seguimos discriminados que aún no hemos sido reconocidos en España. Una minoría tan importante desde el punto de vista numérico en España como el pueblo gitano aún no ha sido reconocido. Seguimos silenciados, convirtiéndose la cuestión gitana solo en una cuestión de pobreza o de marginalidad, de asistencia social. Pero no es verdad. Los gitanos somos un pueblo español. Somos españoles y gitanos, por ese orden. Y eso debiera tener en cuenta, debiera ser tenido en cuenta, porque 46 años después de la Constitución española, los gitanos como minoría cultural no existimos. No se ha hecho un reconocimiento político de nuestro pueblo. Y es grave porque, miren, estamos en un debate cultural muy importante en España, tremendamente importante en España, y los gitanos no podemos permanecer al margen de ese debate cultural tan importante. ¿Acaso nuestro idioma no es tan importante como el resto de idiomas del Estado? ¿Tiene sentido el reconocimiento de otros idiomas, institucionalización de otros idiomas y no de nuestro idioma? ¿Del caló, del romaní? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que las banderas de todas las minorías del Estado estén reconocidas y la bandera gitana no tenga un formato normativo de reconocimiento? ¿Tiene sentido que no haya instituciones gitanas que tengan influencia real por encima de planteamientos asistenciales, que tengan influencia real en el sistema para que se escuche nuestra voz? ¿Tiene sentido que la representación política gitana en estos 46 años de democracia haya sido simplemente anecdótica?
Nosotros, sinceramente, creemos que no. Yo, año tras año, he reiterado con dolor, pero también con esperanza, la necesidad de que superemos estos procesos. El año pasado hablaba del Congreso de Valencia, que ha sido muy importante. En este año hemos seguido avanzando en el Congreso de Valencia para pedir ese reconocimiento cultural y político. Tenemos una fecha. El 12 de enero de 1425, los primeros gitanos llegaron a España por el Reino de Aragón. El 12 de enero de 1425. El año que viene se cumplen 600 años de la llegada de los gitanos a España. 600 años. Yo creo que es una buena fecha para que todos empecemos a tomar en serio la cuestión gitana. Lo digo intentando que nos ayudéis, porque los gitanos no podemos hacerlo solos. Tenemos que buscar esa unidad. Yo hablaba ayer con Pedro Pérez, que está aquí sentado con nosotros, que es un superviviente del campo de Ribesaltes. Pedro Pérez, que hablaba de que España era su segunda patria, un judío sefardí, y hablábamos de gitanos, de cómo escuchaste tonás, fandangos, seguirillas, flamenco, para consolarte. Luego, cuando estemos solos, te cantaremos flamenco. Sí, porque hay aquí alguna cantaora, la Negri, está por aquí, Luego te cantará flamenco, para que recuerdes cómo aquellos gitanos te cantaban flamenco en Ribesaltes. En fin, no quiero extenderme más, simplemente agradecer reiteradamente a Sefarad Israel, a todo el movimiento judío, a todas las personas que estáis aquí, el que año tras año nos acompañéis. Y os pido que nos ayudéis. No podemos hacerlo solos, lo reitero. Los gitanos no podemos hacerlo solos, pero es injusto. Existe una discriminación institucional. No es una discriminación individual, jurídica. Yo he participado en montones de procedimientos contra el antigitanismo, el racismo. No es una cuestión individual, es una cuestión institucional de falta de reconocimiento político. Nada más, quiero despedirme con el saludo tradicional del pueblo gitano. Me lo permitirán ustedes. No he saludado al rabino. Gracias por estar aquí también con nosotros. Siempre tus cánticos son muy sentidos por todos. Sastipem taimestipem, que significa en romaní salud y libertad a todos. Muchas gracias, Nais Tumenge. Muchas gracias a todos. Por los deportados españoles a los campos de concentración interviene doña Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos. Supervivientes, señor Peter René, señora Eva Lehmann-Borer, señora Rodenelde, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras y señores, señor Royan, presidente del Senado, señor Benzaken y señora Isens de la Federación de Comunidades Judías de España, señor Moreno y señora Méndez del Centro Sefarad Israel, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a las víctimas españolas del nazismo, tome la palabra en este acto de Estado. Queremos también recordar la estrecha colaboración que tanto con la Federación de Comunidades Judías de España como con el Centro Sefarad de Israel, desde su creación en 2006 como institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, mantenemos desde hace muchos años en múltiples iniciativas, entre ellas la participación desde 2006 en la celebración de este día. Esta conmemoración es la ocasión para recordar el exterminio de los judíos europeos y la persecución nazi de otros grupos, discapacitados, gitanos, homosexuales, masones, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, eslavos, opositores políticos de todas las ideologías, entre ellos
alrededor de 10.000 mujeres y hombres españoles republicanos deportados y su dolorosa experiencia. Y también esta conmemoración es la oportunidad de recordar el deber de memoria, renovando el compromiso de nunca más, estableciendo las políticas necesarias para que esos hechos no vuelvan a suceder. Lo que Auschwitz pone de manifiesto es la maldad extrema del ser humano, su disposición para la violencia y además la capacidad de disociación de los crímenes cometidos. No existen causas que expliquen racionalmente lo que sucedió. No solo se atentó contra la integridad física, sino contra la humanización del hombre. Auschwitz es el acto deshumanizador por excelencia. Actualmente vivimos en un mundo global en el cual no hay lugar protegido que no sufra las consecuencias de lo que está sucediendo. El aumento de guerras y conflictos armados a gran escala que provocan crisis humanitarias, la muerte de miles de personas causadas directamente por los conflictos y como consecuencia del hambre y las enfermedades, y la destrucción de las estructuras sociales que ocasionan crisis de refugiados. El auge de movimientos y partidos populistas fascistas, nacionalistas y de extrema derecha que ya están representados en muchos parlamentos y algunos países están gobernados por ellos y que trabajan para erosionar progresivamente la democracia con vistas a su destrucción y para despojar a la cultura y a la educación de su diversidad al servicio de una supuesta comunidad nacional de valores. La alimentación de los discursos cargados de nacionalismo, xenofobia, racismo, antisemitismo, intolerancia y exclusión que atacan el tejido de nuestras sociedades. El aumento de las manifestaciones e incidentes antisemitas, vandalización de sinagogas, agresiones a instituciones y personas, etcétera, que violan el derecho a la libertad de religión o de creencias y amenazan los derechos humanos de todas las personas y la seguridad de los Estados. La banalización de la memoria de las víctimas del régimen nacionalsocialista. En este contexto trágico, solo el deber de memoria nos puede salvar. Deshumanizar al que se considera contrario es el primer paso para llegar al horror de la eliminación y limpieza social. Y la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. Hoy más que nunca, recordar a todas las víctimas del nazismo y sus colaboradores nos obliga a trabajar para que prevalezca el diálogo, el respeto a la diversidad, la democracia y la paz. A continuación cedo la palabra al superviviente del Holocausto, don Pedro René Pérez, que nos dará su testimonio. Estimadas autoridades, estimados señores y señoras, es un gran honor para mí testimoniar en estos días de conmemoración en el país de mis antepasados y les estoy muy agradecido. Un poco de mi historia. De apellido Pérez, nombrado Peter René, en España Pedro. Nacido en Viena, sefardí como mi padre Rubén, él originario de Bulgaria y de lengua materna ladino. Mi madre María Gschwendtner, vienesa, católica.
se casaron en 1995. Mi padre, naturalizándose austríaco, él, junto a su hermano Jacob, inició una empresa de taxis. En 1999 nació mi hermano Harry, Jaime, y yo en el 1936. En la comunidad sefardí, de 800 a 1000 miembros, mi madre se encontró muy feliz, sobre todo gracias al cariño de mi bisabuela, Reina Mandil, la dueña, que llamaba mi madre hija mía, y que vivía junto a nosotros en un gran piso hasta su muerte en marzo de 1938. Pocos días antes del Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Entonces, Austria desapareció y fue incorporado al Imperio Alemán, aclamado por la gran mayoría de la población, pero afortunadamente con excepciones. Así, llamando a nuestra puerta, se presentó un día un policía vienés con una gran cruz gamada en el brazo para informar a mi madre que la noche siguiente la Gestapo vendría a detener a mi padre y a mi tío. Huyeron los dos al aeropuerto y tomaron, sin pasaportes, el primer avión para el extranjero, afortunadamente con destino a Ámsterdam. Las autoridades holandesas impidieron la continuación sin pasaportes para Francia, exigiendo que volverían con el mismo avión para Viena. Echaron un vistazo a la guía de teléfonos e hicieron una llamada a la comunidad sefardí. Acudieron su presidente y su secretario, pagando una fianza considerable, y así pudieron llegar a París. Gracias a organizaciones judías pudieron subsistir y adquirir conocimientos, esperando la emigración para las Américas. Mi hermano mayor pudo salir en agosto de 1938 con un transporte de niños judíos, y mi madre se quedó conmigo en el piso, cada día atormentada por los nazis, sin recursos, que ya nos habían requisado los taxis. Nos exigían cada día dinero para gasolina y reparaciones, y mi abuelo, con decoraciones militares en el pecho, nos defendía también de bandas de nazis lideradas por nuestro conserje, que apuntaba una antigua Mauser contra mi cabeza, vociferando palabras obscenas a mi madre y repitiendo: dame el dinero, si no, le hago estallar la cabeza. Con el pretexto de que una cura marítima para mis pulmones era de vital importancia, mi madre obtuvo en mayo de 1939 un pasaporte, y por razones de, entre comillas, deshonra racial, un pasaporte particular para mí. Esta Rassenschande, política racial nazi, impedía que un judío de 2 años de edad entrara en el mismo pasaporte de su madre, católica y por tanto aria. Y en dicho documento falta la J de 5 centímetros de tamaño, demostrando mis orígenes judíos, porque el funcionario, mirando a mí y a mi foto, decretaba: es demasiado guapo para llevar la J obligatoria, que todos los judíos son feos. Así nos reunimos en París, pero sin paz ni tranquilidad. Estallaba la Guerra Mundial con la invasión de Francia, la policía francesa controlando todos los extranjeros sospechosos de espionaje,
Tomaron también las huellas digitales de mis 10 dedos. Tenía yo menos de 3 años. Las tropas alemanes avanzaban a gran velocidad hacia París. Mi padre fue detenido en el estadio de tenis de Roland Garros. Mi madre caminaba con una mochila pesada, yo en sus brazos y mi hermano de su mano, junto a millares de otros fugitivos hacia sur, bajo la metralla de la aviación alemana, que volaba en picado a matar civiles y soldados ya desarmados. Y uno de ellos, un gigante de los tirailleurs senegalés, tropa africana de élite, de tiradores de precisión montados, arrojándose sobre nosotros del alto de su caballo, nos salvó la vida, cubriéndonos de su cuerpo, y fue herido de unas balas. La familia reunida o separada del padre en el sur de Francia, después de unas detenciones en varios campos llamados domicilio asignado, centro de albergue, campo de reagrupamiento, fue trasladada en febrero de 1941 en el campo de concentración de Rivesaltes, al pie de los Pirineos. Nos encontramos en medio de judíos, presos políticos y la mayoría españoles exiliados, gitanos y payos, huidos de la guerra civil, que muy pronto fueron detenidos por el gobierno del Maréchal Pétain de la pretendida zona libre de Francia. Si al inicio separaran los enfermos contagiosos en enfermerías, muy pronto, para impedir las evasiones frecuentes, facilitadas por la ineficacia de guardias de edad y de su armamento antiguo, separaron las familias, hombres, mujeres, hermanos, en islotes rodeados de alambrada a púa. De noche, unas madres socavando con las manos las alambradas venían a abrazar un momento a su niño, so pena de 2 semanas de búnker, con nada más que agua, lo que significaba la muerte. Paco, mi amigo gitanito, que me consolaba repitiéndome que de noche llegará mi madre a verme. Y ha venido 3 veces un día, los dos tumbados y cogidos de la mano. Sentí su manita enfriarse. Los gitanitos comunicaban a veces con los padres por cante flamenco, por fandango, lo que era un alivio, pero el hambre. 50 gramos o menos de pan enmojecido con una sopa de nabos y las enfermedades como disentería, hepatitis, tifus y otras. Las condiciones higiénicas inimaginables, es decir, letrinas infectas, jergones de paja mojada, chinchas, pulgas, piojos y ratas. Ratas gigantescas que asaltaban a veces los moribundos, sino los muertos. ¿Cuántos muertos? Fue la pregunta matinal del médico a la enfermera voluntaria, ambos detenidos y sin medicina ninguna para curarnos. Y las violaciones eran frecuentes. Los adultos perdían de esta forma la razón, mientras que los niños se peleaban como animales por un cachito de pan. Los supervivientes fueron la mayoría deportados en los campos de exterminación nazis, los españoles a Mauthausen. Pocos pudieron salvarse siendo o declarándose mineros de profesión. Recuerdo el pasar lista, interminable, los enfermos como yo, tumbados en el barro o en el polvo, sin camillas
y mi padre, reclamando su origen búlgara. Bulgaria estaba en el eje entonces aliada de Hitler. Y mi madre, subiendo al estrado donde se estaba el jefe del campo, declarándose cristiana con 3 hermanos en la Wehrmacht, que era verdadero, y su mano contra la cara del jefe, después que éste le había contestado que la puta de un judío no puede tener familiares en el glorioso ejército alemán. En septiembre de 1942, mi padre, declarándose minero con la ayuda de declaraciones falsificadas de otros detenidos, salimos toda la familia con destino a las minas de Laconet. Mi padre trabajó allí 6 años cortando lignito en condiciones de trabajo muy malas y se quedó afectado y se murió de silicosis más tarde. Yo mismo no pude recuperarme de las penurias del campo. A principios de 1945, en un buque hospital militar americano, recuerdo unos médicos militares junto al médico de la mina, el doctor Jesús Rivera, diciendo que no me daban más de un mes de vida, necesitando además una operación urgente de las amígdalas. Necesitaría una anestesia con el cloroformo habitual, siendo de peligro mortal para mí. Los mineros reunidos, la mayoría españoles, enseguida votaron por unanimidad dejarme la única ampolla de novocaína de la mina, destinada normalmente a heridos de catástrofes mineras. En junio de 1948 volvimos a Viena, destruida por las bombas. Mi hermano y mi madre muy afectados psíquicamente y sin ningún tipo de restitución, ni los taxis utilizados por los nuevos propietarios, tampoco nuestro piso ocupado por otros. Tuvimos que vivir 2 años en un asilo, ocupando 10 metros cuadrados para 4 personas. De la mano con mi padre, buscando un instituto para poder estudiar bachillerato, no encontramos un instituto de educación secundaria. Nos ponían todo tipo de pretextos falsos. Uno de esos directores de instituto lo dejó muy claro. Lo pongo en una clase inferior de 3 años a su edad y con examen, y nunca aprobará, porque yo lo garantizo. Vi mi padre palidecer de rabia y tuvo que bloquear con mi cuerpo su puño de boxeador y de minero para impedir lo peor. Tuve que ir al Lycée Français, el colegio francés establecido por las tropas de ocupación francesas, que estaba abierto a todos, a judíos, a nazis y a gente de África. Allí fui en 2 años el mejor alumno entre 1000 otros. El cocinero me preparaba platos que yo podía digerir y el profesor de gimnasia, maître d'armes, junto a su mujer, me dieron todo un año clases particulares gratuitas de esgrima para entrenar mis reflejos ausentes por mis enfermedades. Una vez terminado el bachillerato, válido en Francia y en Austria, entré en la Universidad Técnica de Viena. Como cada persona tenía que declarar la religión personal, no se acabaron mis problemas. Cuestiones difíciles, notas rebajadas, llegando como máximo el suficiente o bien. Pero aún hay más. En 1960, delante de 300 estudiantes, el catedrático que me examinaba
me hizo las siguientes afirmaciones. La terminación EZ de su apellido. ¿De dónde viene usted? Por cierto, no de nuestra patria. Y además, su bachillerato proviene del enemigo, entonces traidor y desertor. Durante todo el examen de casi 1 hora, no me hablaba directamente y no me miraba a la cara, más bien por medio de su asistente. Preguntaré esto y eso. Y el asistente tenía que repetirme las cuestiones palabra por palabra y yo contestado al asistente que él repitió. Se alargaron mis estudios también que mi estado de salud. Tuve que hacer 10 curas de aguas de Montecatini en Italia para curar mi hígado afectado. Pero a pesar de todo, terminé con una licenciatura en física aplicada y me puse a trabajar en informática en los petróleos austríacos. Me casé en 1974 y fui padre de 2 hijos. Hoy estoy jubilado, disfruto de buena salud gracias a mi entrenamiento en el Club Deportivo Judío de Jacua, que frecuentaba antiguamente mi padre como boxeador. Estoy feliz de volver una vez más a España, pero hoy, delante del Senado, es como de modo oficial. Para mí, el último sefardí de la antigua comunidad de Viena, este ha vuelto por fin a España, a nuestra España querida. Gracias. Damos paso ahora al encendido de 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. En memoria de los 6 millones de judíos asesinados en persecuciones, guetos y campos de concentración. Encienden la vela don Pedro René Pérez, superviviente del Holocausto, Sara Baig y Daniela Serraf, alumnos del Centro Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano. De los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová. Encienden la vela doña Pilar Hernández Salvadores, representante del colectivo de republicanos españoles, y doña Soraya Jiménez, el gerente del Instituto de Cultura Gitana. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos entre las naciones. Encienden la vela doña Pilar Sanz-Briz, hija de Ángel Sanz-Briz, justo entre las naciones, Rafael Cohen, cónsul honorario de Israel, y José Ignacio Jiménez Blanco, representante de Yad Vashem España. En memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, encienden la vela la exclamada Ródica Radián Gordon, embajadora de Israel en España, y doña Roda Enel de Abekasí, superviviente del Holocausto. Por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma, encienden la vela doña Cecilia Levit, profesora del Colegio Ibn Gabirol, doña Nuria Romero, profesora y graduada en Yad Vashem,
Isabel Cortina de Antonio e Iria López Dóriga Escudero, alumnas del Colegio Santa María del Pilar de Madrid. Por la convivencia fraternal, la tolerancia, el respeto entre los pueblos y el derecho a la diferencia, en una sociedad en la que la libertad y los derechos humanos sean la base moral, enciende la vela Cardenal Emérito Rafael Vázquez Jiménez, en representación de la Conferencia Episcopal, Yusuf Cadelo, representante de la Junta Islámica de España, Sara Lobato, pastora de la Federación de Entidades Evangélicas, y el rabino Moisés Bendaham, presidente del Consejo Rabínico de España. A continuación guardaremos un minuto de silencio por las víctimas. Rogamos se pongan en pie. Seguidamente procederemos al recitado de la plegaria por las víctimas del Holocausto Malek Rahamim por el rabino Moshe Ben-Dahan, presidente del Consejo Rabínico de España. El Malek Rahamim shochem bameromim amse menucha nechona tachat kanfei השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הקים אסירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו, ושנקברו חיים. על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה, שמסרו נפשם על קידוש השם, בעבור שקולם. בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם, ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים. הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, ושרור בפרח נשמותיהם, בגן עדן אדוני ונחלתם. ארץ אל תכסה דמם ותשתוק לזעקתם, וינוחו בשלום על משכבותם. ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia, que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi y de todos sus colaboradores.
Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Cedo la palabra al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, exclamado don Ángel Víctor Torres Pérez. Saludo a las personas que tengo el honor de acompañar en la mesa, presidente del Senado, don Pedro Royán, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Benzaquén, director del Instituto de Cultura Gitana, don Diego Fernández, vicepresidente de Amical Mauthausen y otros campos, doña Concepción Díaz. Saludo también al maestro de ceremonias y director general del Centro Sefarat, don Jaime Marrero, y también a don Pedro René Pérez, superviviente del Holocausto. Igualmente lo hago al resto de representantes de organizaciones diversas, a las señorías aquí presentes, al resto de autoridades, también a los jóvenes estudiantes. Y comienzo diciendo que tengo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este acto solemne de recuerdo a todas las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. Y lo hago emocionado porque esta es mi primera intervención en este acto como ministro del Gobierno de España, comprometido con la memoria y el recuerdo de los más de 9.000 españoles, orospaniar, que fueron recluidos en los diferentes campos de concentración y exterminio nazi por su compromiso con las libertades, la democracia y la lucha contra los fascismos. A punto de celebrarse el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, Europa sigue teniendo el deber de recordar la barbarie que asoló el continente. Y también el deber moral de seguir recordando a todas las personas que estuvieron cerca de ser borrados de la historia. Judíos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad y un largo y triste etcétera de víctimas que el régimen nazi señaló para ser exterminados. El Holocausto nos enseñó la existencia del lado más oscuro y perverso del ser humano y sus debilidades. Y solo la memoria es el dique de contención para evitar que se repita una barbarie de tal magnitud como la que asoló a Europa en la primera mitad del siglo XX. Detenerse un momento a reflexionar sobre lo que significó el Holocausto es un ejercicio necesario que debemos realizar permanentemente. Desde una perspectiva crítica, la Shoah nos permite analizar el colapso de las democracias liberales de los años 30 frente al auge de los totalitarismos que buscaron en los judíos, gitanos, cristianos y otras minorías la excusa para desarrollar una idea perversa de sociedad en la que no cabía la tolerancia ni el respeto. El Holocausto supuso un momento crucial en la historia de la humanidad. Tuvo características comunes con otros genocidios llevados a cabo a lo largo de la historia, pero contiene sin duda elementos sin precedentes hasta ese momento. El exterminio del pueblo judío era simplemente odio y una aberración planificada basada en la idea de que había una raza superior. Como sociedad madura, nos corresponde a nosotros mirar al pasado y preguntarnos cómo fue posible el exterminio de tantas personas sin que el sistema de resistencia social pudiera hacer nada o no supiera reconocer las atrocidades que se estaban cometiendo. Tenemos una responsabilidad como sociedad de seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación para con todas las víctimas. La historia del régimen nazi puede ser interpretada como una guerra contra la memoria, como señaló Primo Levi, y es precisamente esa batalla, la de la memoria, la que estamos dispuestos a seguir ganando. Una batalla contra el olvido, la ignominia y el sectarismo. Hoy somos lo que somos, una Europa fuerte y unida, gracias a una memoria colectiva que hunde sus raíces en la tolerancia, el respeto y el recuerdo de nuestro pasado más reciente. El deber de memoria nos interpreta a seguir construyendo una sociedad libre de discursos de odio y de tejer alianzas basadas en el respeto,
los derechos humanos y la convivencia. Esta es la Europa que construimos desde 1945 y la que queremos seguir defendiendo en el presente y en el futuro. Me van a permitir un pequeño recuerdo a los 29 deportados de mi tierra, Canarias, que salieron de España huyendo de la muerte segura que suponía quedarse en la dictadura franquista, pero que terminaron todos en el peor de los infiernos. Aquellos 29 canarios engrosan el listado de los más de 5.260 compatriotas españoles que perdieron la vida entre 1940 y 1945, en las más terribles circunstancias, privados de libertad y hasta de su propia identidad. Compatriotas que huyeron en el crudo invierno de 1939 hacia la Francia de la Tercera República, en un momento en el que las democracias estaban en serio peligro de supervivencia. El final de la Guerra Civil en España supuso el exilio de cerca de 500.000 republicanos, un acontecimiento de una trascendencia incalculable para nuestro país, que produjo una profundísima herida en la sociedad española. La mayor parte de ellos siguieron enfrentándose al fascismo en los campos de Europa. Lo hicieron en la resistencia, en los grupos guerrilleros, en los ejércitos regulares con acciones heroicas, como fue la liberación de París, de la que se cumplen 80 años este 2024. Pero también sufrieron trágicos finales con las deportaciones, el trabajo forzado y las cárceles en los campos de exterminio. Hoy, este acto de emocionado recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas adquiere una trascendencia especial. Y es así, porque en estos tiempos estamos viendo cómo los discursos totalitarios ganan espacios de legitimidad en nuestro entorno político y social más cercano. Es nuestra responsabilidad institucional como gobierno democrático y como demócratas convencidos mantener y difundir la memoria. Como docente de profesión y de vocación, creo que la educación, la pedagogía y las políticas públicas de memoria son esenciales para que los más jóvenes que han nacido y crecido en democracia y en una Europa próspera y tolerante no caigan en las redes de los discursos de odio y de la tergiversación histórica y política. Hoy se hace necesario seguir combatiendo el discurso antisemita y antigitano, defender la diversidad sexual y proteger a las minorías, fortaleciendo el compromiso de las mayorías. El conocimiento del Holocausto es más que la simple transmisión de información. Necesita de una profunda reflexión en los centros educativos y en el seno de la sociedad europea para dar respuesta a preguntas que la propia sociedad de aquel momento no supo hacerse o no quiso responder. Y que quizás, y ese es el auténtico peligro, hoy tampoco sepamos o queramos responder. La Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022 supone un claro compromiso del Gobierno de España para que el sistema educativo contemple la educación del exilio, la resistencia, el Holocausto y la deportación a los campos de concentración nazis, así como la incorporación al currículo docente del conocimiento de la historia y la memoria democrática española, de la conquista de los valores y libertades democráticas. Una sociedad pacífica y tolerante se construye a través de la educación y el fomento de los valores cívicos. Solo así seremos capaces de acumular conocimiento y tener pensamiento crítico. Solo así sabremos identificar ese pasado terrible para que no volvamos a sufrir en el futuro los extremos de degradación ética a la que nos puede conducir la deshumanización y la intolerancia. El grito de nunca más que surgió de las gargantas de los supervivientes de los campos de exterminio nazi nos interpela hoy más que nunca a estar alerta frente a los rebrotes neofascistas que amenazan la libertad y la pacífica convivencia. Cuidar y hacer democracia no es algo sencillo. Lo conseguido desde 1945 en Europa y desde 1978 en España no constituye un valor permanente. Hay que seguir preservando la democracia frente a las amenazas del totalitarismo excluyente que solo busca dividir y enfrentar. La memoria del Holocausto nos debe alentar a la reparación integral de las víctimas y a implementar políticas públicas dirigidas al conocimiento de la verdad, justicia, reparación y a garantizar la no repetición de los hechos dramáticos
que asolaron Europa y que hoy, tristemente, recordamos. En esta tarea pondré todo mi empeño como ministro responsable de la memoria democrática del Gobierno de España. Y termino haciendo mío un fragmento del juramento de los supervivientes del Mauthausen, redactado con gran lucidez en un momento en el que apenas comenzaban a salir de la pesadilla que vivieron en los campos nazis y en medio de una Europa desolada y arrasada, y que dice: la paz y la libertad son la garantía de la felicidad de los pueblos y de la construcción de un mundo sobre nuevas bases de la justicia social y nacional. Esa es la única ruta hacia una colaboración pacífica de las naciones y de los pueblos. Muchas gracias. Cedo la palabra al presidente del Tribunal Supremo, exclamado don Pedro Royan Ojeda. Muy buenos días de nuevo. Reincidir en la línea de saludos. Querido Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, miembros de la Mesa del Senado y del Congreso, a los portavoces de los grupos parlamentarios, senadores, diputados, embajadores, representantes del cuerpo diplomático, alcaldes, resto de autoridades, familiares, medios de comunicación y, por supuesto, también a todos aquellos con los que he tenido el inmenso honor de compartir el desarrollo de este acto. Agradecer, en primer lugar, a todas las personas que, con su trabajo y acierto, han podido llevar adelante de manera tan acertada el desarrollo de este homenaje, de un homenaje tan merecido como solemne a todas las víctimas del Holocausto. Hacía referencia Isaac Benzaquén, a que nunca más es ahora. Y no es esta una celebración más, puesto que es bien reciente, como muy bien indicaba, el que el pasado día 7 de octubre fueron víctimas de un brutal atentado terrorista que se ha llevado por delante en esa primera jornada a 1.400 personas, hombres, mujeres, niños, más de 240 secuestrados, de los que muchos de ellos todavía hoy no pueden reunirse y abrazar a sus familias. Diego Fernández hacía referencia en sus palabras al factor de supervivencia y que, conforme van avanzándose y estudiándose los casos en profundidad, los terribles casos que tuvieron lugar, se conocieron como, por ejemplo, los primeros 250 niños, esas 250 primeras criaturas ejecutadas, fueron gitanos. Concepción Díaz hacía referencia a la expresión de la maldad como la extrema manifestación del mal en el ser humano, el que nos prevengamos de los nacionalismos, de sus mensajes y de sus consecuencias que ya conocimos y que ocurrieron en el pasado, y que solo el deber de memoria nos puede salvar, a lo que también coincidía nuestro ministro. Pedro René Pérez, hacía referencia a cómo en una situación terrible la solidaridad de las personas que nada tenían y que todo sufrían le permitió disponer de esa única ampolla que le permitió crecer, formar una familia y ser hoy fiel testimonio y voz de lo que allí ocurrió. El ministro también hacía referencia a la importancia de la juventud, de la educación. Decía al principio en mis palabras que me dirigiría de manera muy especial también a los jóvenes, porque son los jóvenes que tienen que mantener el brillo de todas y de cada una de estas velas, de estos cirios, para que nunca jamás en la vida el olvido pueda consentir o permitir que desde la inacción se vuelvan a repetir y a reproducir situaciones como las que se vivieron.
La Shoah es el episodio más cruel y terrible de la historia de la humanidad. Más de 6 millones de judíos europeos fueron asesinados. No solo judíos, también gitanos. Personas con discapacidad, homosexuales, disidentes políticos, todos aquellos a los que se les había señalado como una raza inferior. Se calcula que fueron más de 11 millones de personas asesinados, de los cuales 1 millón, qué terrible cifra, 1 millón fueron niños. El equivalente, esos 11 millones de personas, a casi un cuarto de la población española. Esa es la dimensión de la que estamos hablando. Se calcula que 2 de cada 3 judíos residentes en Europa fueron asesinados entre el 1939 y el 1945. Una auténtica atrocidad. El talento, el conocimiento y el capital humano de 11 millones de personas, de 11 millones de seres humanos, se perdió. Fue una terrible pérdida de la que nunca nos recuperaremos. Y tal vez nadie sea capaz de reproducir lo que se sintió en aquellos campos de concentración, por mucho que se haya escrito, por mucho que se haya relatado. Y solo podremos hacernos una mínima idea del horror y del sufrimiento que allí se vivió. Como las palabras de Pedro, en donde hacía referencia que en su más tierna infancia fue apuntado con una pistola Mauser, algo absolutamente horrible. Nos podemos hacer una aproximación a través de esos testimonios. Una de las personas, en mi humilde opinión, que mejor lo describió fue el Premio Nobel de la Paz de 1986, Elie Wiesel, superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Lo hizo en su libro La noche, y permítanme que lea un breve pasaje del mismo. Jamás olvidaré esa noche, esa primera noche en el campo que hizo de mi vida una sola larga noche bajo 7 vueltas de llave. Jamás olvidaré esa humareda, jamás olvidaré las caritas de los chicos que vi convertirse en volutas bajo un mudo azur. Jamás olvidaré esas llamas que consumieron para siempre mi fe. Jamás olvidaré ese silencio nocturno que me quitó para siempre las ganas de vivir. Jamás olvidaré esos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma y a mis sueños, que adquirieron el rostro del desierto. Jamás lo olvidaré, aunque me comendaran a vivir tanto como Dios, jamás. Es este, desde luego, un testimonio desgarrador. Hoy recordamos a todas las víctimas del Holocausto. Su memoria debe estar en nuestro presente de manera continua para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Una frase escrita en el campo de Auschwitz, atribuida al filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Por ello, nuestro compromiso y nuestro deber con todas y cada una de las víctimas es recordarlas cada año y no olvidar lo que sucedió en aquella Europa de finales de los años 30 y principios de los 40. Así evitaremos que vuelvan a producirse estos hechos. Este debía de ser un ejemplo a seguir y la motivación de lo que deben ser los 365 días del año. Isaac lo comentaba, para que triunfe el mal, solamente es necesario que el bien permanezca pasivo, de brazos cruzados. Rendir en un día como hoy homenaje a la memoria de las víctimas de la Shoah es recordarlas y también es mostrar además nuestro compromiso con las generaciones futuras. Han pasado ya 79 años desde la liberación de Auschwitz. Por ley de vida, cada vez son menos los supervivientes que estuvieron en los campos de concentración y quienes mejor nos pueden contar lo que allí sucedió. Por este motivo es más necesario que nunca incidir y reiterar lo que sucedió, así como reforzar nuestro compromiso con la historia y con el legado
de aquellos que nos transmitieron sus testimonios y vivencias en aquellos años. Ese infame episodio de la historia no se puede volver a repetir. El antisemitismo que profesaron los nazis para erradicar a los judíos no tiene su origen en la sociedad alemana de la Segunda Guerra Mundial. También aquí se ha dicho. Provenía de una vieja hostilidad hacia el judaísmo que fue creciendo siglos y décadas atrás, frutos de años de hostilidad, racismo y del denominado nacionalismo moderno. La indiferencia, también aquí se ha hablado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, la indiferencia contribuyó a su proliferación y esa locura que permitió crear los campos de concentración. No solo crear, sino ponerlos en funcionamiento, las factorías de la muerte. Por ello es importante que ante cualquier atisbo de antisemitismo, desde las instituciones se denuncie y se actúe para frenarlas y se ponga, por supuesto, fin a las mismas. Señoras y señores, el antisemitismo no murió con el Holocausto. Ojalá si fuera sido. Sigue existiendo y en los últimos años se ha producido un resurgimiento de este. Ataques a la libertad de culto o señalamientos como los sucedidos en varios países europeos pueden ser un peligroso germen a futuro si no se erradican. Isaac hacía referencia a ese señalamiento tan cercano que está teniendo lugar. La Unión Europea ya está combatiendo esas conductas con la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía en el horizonte 2021-2030. Los Estados miembros deben implementar esta estrategia y llevar a cabo sus propios planes nacionales contra el antisemitismo. Ante la pregunta de qué podemos hacer para evitar que el Holocausto se pueda repetir en la historia, debemos responder con más libertad, más igualdad, más justicia, más memoria y más libertad. Debemos impedir que las amenazas que intentan socavar nuestros derechos y libertades puedan avanzar y desarrollarse. Los nacionalismos exacerbados, la intolerancia, los fanáticos o los populismos son algunas de estas amenazas. Ante ellas debemos responder con más valores, más sociedad, más tolerancia, más respeto y más derechos humanos. En este mismo espacio, hace no muchos años, dijo el expresidente del Senado, Pío García Escudero, que los derechos humanos no son parcelables ni graduables, sino absolutamente universales. Ninguna utopía, ningún principio vale más que la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos. No podemos consentir que la indiferencia, la desazón o el hastío nos invada ni nos venza. Debemos mantenernos consiguientemente firmes, motivados y convencidos en defender y fomentar valores e ideas que contribuyan a la paz, a la sana convivencia, desde el respeto y desde la igualdad. No se pueden priorizar nacionalidades ni fomentar la desigualdad entre personas y pueblos, ya que este hecho puede conllevar consecuencias fatales para la convivencia y el futuro de las comunidades. Decía la canciller alemana Angela Merkel en una visita que hizo a los campos de concentración de Auschwitz que la libertad, la democracia y el Estado de Derecho pueden ser fácilmente dañados si no perseveramos en su cuidado y que corresponde a los gobiernos y políticos proteger y fortalecer esos valores. También esas palabras hoy cobran más vigencia que nunca. Por eso hoy, siendo conocedores de la situación que estamos viviendo, animo a que sigamos trabajando para conservar los valores fundamentales que sustentan nuestra democracia y nuestro futuro. Valores como la paz, la justicia, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. Sigamos recordando de manera conjunta y diaria lo que ocurrió en el Holocausto. No dejemos que caiga en el olvido. Las nuevas generaciones tenéis un legado y una misión muy importante. La realización de este tipo de actos es fundamental para mantener presente el acontecimiento más cruel y vergonzoso de la historia. Es nuestro deber que no caiga en el olvido y transmitir a las futuras generaciones la importancia de recordarlo, de tenerlo presente y de reflexionar sobre ello. Tenemos una misión con la historia. La humanidad cuenta con todos nosotros.
No son tiempos sencillos, vivimos tiempos difíciles. Confío en que la mayoría sepamos y podamos estar a la altura de las circunstancias y conservar los valores del diálogo, la tolerancia y la igualdad, que siempre han representado y que siempre han caracterizado a las grandes democracias europeas y mundiales. Muchas gracias y respetuosamente damos por concluido esta ceremonia. Muy buenos días. Muchas gracias.